Bienvenidos a todas y todas a esta clase, a esta nueva clase, donde vamos a abordar la construcción del marco teórico. Es decir, vamos a ver las distintas actividades que se llevan a cabo para poder elaborar nuestro marco teórico o marco de referencia, que nos permite contextualizar nuestro planteamiento de problema. Vamos a ver también cómo, cuando hablamos de literatura, no solamente estamos haciendo referencia a libros, sino también a referencias de tipo auditivas, por ejemplo, podrían ser entrevistas, audiovisuales, testimoniales, como así también la amplia gama de recursos que disponemos en Internet. Vamos a ver cómo, a partir de esa revisión de la literatura, vamos a construir nuestro marco teórico. Ahora bien, vamos a dar nuestras primeras definiciones sobre lo que es el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Bueno, vamos a decir que el marco teórico es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que nos permiten describir cuál es el estado pasado y actual en relación al conocimiento que disponemos de nuestra problemática. Vamos a decir que esbozar, o mejor dicho, plantear el marco teórico, o diseñar, mejor dicho, el marco teórico, es sustentar teóricamente nuestra investigación. ¿Y eso qué significa? Que vamos a esbozar, delinear, vamos a analizar las distintas perspectivas teóricas, las distintas investigaciones que se han venido llevando a cabo, las distintas teorías que se han utilizado y que nos permiten realizar el encuadre correcto de nuestro planteamiento. El marco teórico nos permite determinar el nivel de conocimiento que tenemos en relación a nuestra problemática, a nuestra línea de investigación. Aquí tengo preparado también, por ejemplo, hay otras definiciones, tales como la de Jegin y Wimbach, en relación a lo que es el marco teórico. Ellos definen al marco teórico como un proceso y un producto. Un proceso porque implica el proceso de búsqueda, selección, filtrado y extrapolación a nuestro texto, a nuestro marco teórico. Y un producto que a su vez es parte de un producto mayor, que va a ser las conclusiones de nuestra investigación, los reportes de resultados de nuestra investigación. Entonces, quiero que quede claro que cuando hablamos de marco teórico, nos estamos hablando o estamos haciendo referencia a todos los antecedentes. O sea, el marco teórico representa los antecedentes de tipo académico, históricos, de nuestra investigación. Bueno, yo, como siempre, aquí tengo preparado un PowerPoint que nos va a guiar durante el desarrollo de esta clase expositiva. Bien, como podrán ver, sí, el marco teórico dentro del proceso de tipo positivista constituye la fase número 3. El marco teórico, habíamos dicho, constituye la tercera etapa de nuestra investigación de tipo positivista. La tercera etapa o tercera fase en un proceso de tipo deductivista. ¿No? Es decir, nosotros habíamos partido de una idea, esa idea la habíamos
redefinido mediante o lo habíamos estructuralizado mediante el planteamiento del problema, y ahora lo que vamos a hacer es darle el sustento teórico, el sustento académico. Y eso se logra mediante la construcción del marco teórico, donde el marco teórico, como ya hemos dicho, constituye nuestro sustento teórico. Como dijimos, implica esbozar, delinear, indicar cuáles han sido las principales investigaciones que se han llevado a cabo, ¿no? Las principales teorías, perspectivas teóricas que se han abordado. Nos proporcionan el estado del conocimiento, ¿no? Es decir, a dónde se sitúa nuestro planteamiento dentro de lo que se conoce, dentro del campo disciplinar dentro del cual nosotros nos movemos. Y que tienen una serie de funciones, nuestro marco teórico. Y esas funciones son, primero, ayuda a prevenir errores, por ejemplo, que se hayan cometido en otras investigaciones, para que no las repitamos. Orienta sobre cómo ha de realizarse el estudio. Amplía el horizonte de estudio o guía del investigador para que éste se centre en relación a su problemática, evitando desviarse. Inspira la realización de nuevos estudios. Ayuda a establecer hipótesis. Si por hipótesis entendemos como explicaciones tentativas del fenómeno que serán sometidas a prueba, es decir, mediante contrastación con la realidad, ¿cómo yo puedo llegar a establecer esas explicaciones tentativas si es que no conozco cuáles son los antecedentes sobre el tema? Vamos a ver en la próxima clase que existe un tipo de estudio llamado tipo de estudio exploratorio, que es el único tipo de estudio bajo este enfoque de tipo deductivista o positivista, en la cual no se establecen hipótesis. Y no se establecen hipótesis porque una de las características que tienen los estudios de tipo exploratorio es que no contamos con literatura. Por eso es que se lo conoce como estudios de tipo exploratorios. Bueno, y además, otra de las funciones que es fundamental es que provienen de un marco de referencia para poder llegar a interpretar correctamente los resultados de mi investigación. La elaboración del marco teórico en cuanto a sus etapas son dos. Uno es lo que se conoce como el proceso de revisión de la literatura, el cual implica búsqueda, selección, filtrado y la extrapolación dentro del marco, dentro de mi marco teórico. Y la otra etapa es la adopción o desarrollo de perspectivas teóricas, de teorías o de perspectivas teóricas. El hecho de que yo esté trabajando con una teoría o un par de teorías sociológicas, teorías de tipo jurídicas, desde el momento en que yo estoy trabajando y la estoy incorporando en mi texto, bueno, yo lo que estoy haciendo en realidad es heredar esa estructura o las estructuras presentes en esas teorías o en esas perspectivas teóricas para incorporarlo a mi investigación, a mi marco teórico, y por supuesto esto me va a guiar durante el desarrollo de toda mi investigación. Entonces, la elaboración del marco teórico, volvemos a repetir, las etapas son: una es la revisión de la literatura y la otra, la adopción o desarrollo de una perspectiva teórica. Puede ser una o más perspectivas teóricas. La revisión de la literatura tiene que ser selectiva. Imaginemos que de repente queremos buscar literatura en relación a un tema, en relación a mi tema. Bueno, es muy probable que al buscar
yo encuentre cientos, miles de referencias. Bueno, ella tiene que ser selectiva. Bueno, selectiva quiere decir utilizar alguna técnica de filtrado. Una de las técnicas de filtrado, por ejemplo, es la de trabajar con los últimos 5 años. Esto tiene que ver con un requisito que muchas instituciones académicas, a la hora de que ustedes presenten, por ejemplo, una tesis de posgrado, tesis de magíster o de doctorado, bueno, les pueden exigir que trabajen con los últimos 5 años. Por ejemplo, si estamos en el 2020, desde el 2015-2016. Es un criterio de filtrado, donde la revisión de la literatura, es decir, el acceso a esas fuentes de información, nosotros vamos a distinguir que existen 3 tipos de fuentes: fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias son aquellas del autor a ustedes. Es decir, no hay ningún intermediante que procese o comente esa fuente. Ya lo vamos a ver a continuación. Las fuentes secundarias son fuentes comentadas, fuentes primarias, pero comentadas por otros autores. Y fuentes terciarias son aquellas fuentes que acopian fuentes de, por ejemplo, o hace referencia a enlaces de instituciones de tipo académicas, gubernamentales, que me pueden derivar o a una fuente primaria o a fuentes secundarias. Ya vamos a ver mediante unos ejemplos. Donde la revisión de la literatura consiste, como ya lo veníamos diciendo, en detectar, consultar, obtener bibliografía, para luego realizar la extracción y la recopilación. Ya vamos a ver que cuando hablamos de recopilación, es decir, cuando hablamos de insertarla dentro de mi escrito, dentro de mi marco teórico, lo que nosotros tenemos que hacer es citar, es decir, indicar la procedencia. De lo contrario, estaríamos cometiendo plagio, lo cual implicaría demandas de tipo jurídicas y condena de la sociedad, por ejemplo, de la sociedad académica. Entonces, detectamos, consultamos, obtenemos la bibliografía, realizamos la extracción y la recopilación dentro de nuestro marco teórico. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Y esto nos permite construir el marco teórico. Entonces, una de las etapas es la revisión de la literatura. Y la otra, como habíamos dicho, el adoptar o desarrollar teorías o perspectivas teóricas, donde la teorías jurídicas, teorías sociológicas, que nosotros vayamos a detectar en relación a nuestro planteamiento, a nuestro tema de estudio, tienen para nosotros una serie de funciones. La más importante es la de explicar el fenómeno. Una teoría se define como un conjunto de proposiciones, constructos, diría Kerlinger y Lee, conceptos que se encuentran interrelacionados, es decir, que cuentan con la suficiente consistencia lógica, sistemática, que me permiten explicar cómo, por qué, dónde se manifiesta nuestra problemática. Y por lo tanto, me permite explicar y predecir. Predecir, por ejemplo, el comportamiento en relación al tiempo. Me permite, de alguna manera, ordenar el conocimiento y contar con la suficiente consistencia lógica. Bueno, habíamos dicho que
del proceso de revisión de la literatura, nosotros distinguíamos tres tipos de fuentes. Una de ellas es las fuentes primarias, conocidas como fuentes directas. Constituyen siempre el objeto de investigación bibliográfica. Siempre debemos apuntar a las fuentes primarias, que es del autor a ustedes. Se tratan de documentos que contienen los resultados de estudios e investigaciones en formatos de libros, artículos, por ejemplo, que hayan sido publicados en revistas científicas. Pueden ser monografías que cumplan con cierto rigor científico, tesis, pueden ser, por ejemplo, las ponencias, como las que yo les he mostrado a modo de ejemplo en la actividad número 2, ponencias o trabajados presentados en conferencias, congresos, pueden ser documentales. Por eso, al principio, cuando empecé la exposición, yo les hacía referencia, les indicaba que cuando hablamos de literatura, no solamente estábamos hablando de libros, sino que también podía incluir una variedad de recursos. Películas, páginas de internet. Pero si hay algo que caracteriza a las fuentes primarias, es que, vuelvo a repetir una vez más, es del autor a ustedes. No hay ningún procesamiento, no hay ningún comentario, ¿no? Cosa que sí sucede con las fuentes secundarias, como ya lo veníamos advirtiendo. Las fuentes secundarias reprocesan información de primera mano. Se caracterizan por comentar brevemente artículos, libros, tesis. Una fuente secundaria interpreta y analiza las fuentes primarias. Y esto es muy común verlas, por ejemplo, en revistas especializadas, donde uno o más autores comentan libros, comentan artículos, comentan revistas. Bueno, la idea es que no nos quedemos con las opiniones de otros. Lo más importante de la fuente secundaria es que muchas veces contienen el comentario y contienen un enlace a la fuente primaria, a ese artículo, por ejemplo, a esa tesis, a esa ponencia. Entonces, la utilidad muchas veces de contar con fuentes secundarias es el de poder, a través de la fuente secundaria, acceder a las fuentes primarias. Siempre el objetivo es el acceso a las fuentes primarias. Las fuentes terciarias, como les había dicho al principio, son útiles para detectar fuentes no documentales, tales como organizaciones, asociaciones científicas. Es decir, son documentos en donde se encuentran registradas las referencias a otros documentos, por ejemplo, a revistas, publicaciones, catálogos de libros, directorios de empresas, medios escritos, sitios web, para que entendamos esto de las fuentes terciarias. Imaginémonos que en la provincia de Tucumán exista una página donde se muestran todas las universidades que actualmente se encuentran en la provincia de Tucumán. Tendríamos la Universidad Nacional de Tucumán, tendríamos la Universidad Tecnológica, tendríamos la UNSTA, tendríamos San Pablo T, etcétera, etcétera. Ahora, imaginemos que dentro de esa página web, además de indicar cada una de las universidades, yo al acceder a cada una de las universidades me permite acceder a cada una de las facultades. Y dentro de cada una de las facultades
a sus, este, a sus bibliotecas. Bibliotecas, por ejemplo, que se encuentran informatizadas. Bibliotecas que, por ejemplo, contengan tesauros, que me permitan a mí acceder ya sea a fuentes secundarias o a fuentes primarias. Bueno, esas listas, esas páginas web, por ejemplo, sería una fuente de tipo terciario. La utilidad, similar a la fuente secundaria, es poder acceder a fuentes secundarias y de fuentes secundarias a las fuentes primarias. Es decir, cuando hablamos de fuentes secundarias y hablamos de fuentes terciarias, la utilidad es la de poder, a través de ellos, acceder a la fuente primaria. Todo lo que yo estoy diciendo se encuentra en el capítulo 4 de Hernández Sampieri, que ustedes ya lo han descargado. Bueno, el inicio de la revisión de la literatura. ¿Cuáles son los consejos? Acudir directamente a las fuentes primarias, consultar a expertos en el área, que nos permitan orientar la detección de la literatura pertinente. Podrían ser profesores que dentro de la facultad que son especialistas en el área donde ustedes quieren, o la línea de investigación sobre la cual ustedes quieren elaborar su propuesta. Las fuentes secundarias para localizar las fuentes primarias, las que habíamos dicho, y lo más común es utilizar motores de búsqueda en Internet, pero no cualquier motor de búsqueda, sino los llamados buscadores académicos. Los buscadores académicos son sistemas de información que solamente registran sitios web, pero vinculados al mundo académico. Es decir, que contienen artículos de revistas científicas, investigaciones y ponencias que hayamos presentado en congresos. Pueden incluir tesis, tesinas, patentes, libros. Pueden contener páginas web de instituciones académicas. Ejemplos de buscadores académicos. El más común es el Google académico. Estos buscadores académicos, por ejemplo, ya que hablamos del Google académico, ya vamos a ver si después de utilizar este PowerPoint podemos ir al Google académico para ver cómo trabaja. Estos motores de búsqueda, por ejemplo, se encuentran exceptuados de propaganda, y permiten que mi búsqueda sea mucho más exacta, más afinada, refinada a la hora de consultar bibliografía, consultar literatura de tipo académica. Uno es el Google académico, el otro, por ejemplo, muy utilizado, es un buscador, el Dialnet de España. Bueno, para la consulta, en todas las áreas de conocimiento, volvemos a repetir, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar nuestro marco teórico, nuestro sustento académico. El marco teórico es el sustento académico. Son los libros, los artículos de revistas científicos, ponencias presentados en congresos, en simposios, más utilizados. Una vez que nosotros hemos seleccionado las fuentes, se extrae la información que requerimos para la construcción del marco teórico. Y aquí, y como les decía, lo más importante es de alguna manera registrar todos los datos, o sea, los datos completos, ¿no?, del autor o de los autores. Vuelvo a repetir, si yo no lo hiciera, estaría cometiendo plagio. Por eso yo les decía, cuando estábamos en la clase de consulta, yo les decía que elaborar
el marco teórico no es copiar y pegar, es mantener un hilo narrativo coherente. ¿No? Por ejemplo, tomando la lógica del derecho comparado. ¿No? Por ejemplo, buscando analizar cuál es la literatura más importante en materia de derecho internacional en relación a los objetos de estudio, luego en relación a nuestro país, y se corresponde a nivel provincial, municipal. Siempre lo último en el cual estoy haciendo referencia a mi marco teórico es lo que está estrechamente ligado a nuestra problemática. ¿No? En cuanto a la recopilación, lo importante es que uno pueda extraer, ¿no? Podemos extraer datos o ideas para construir ese marco teórico. ¿Y yo qué puedo extraer? Puedo extraer una idea, puedo extraer un tema, puedo parafrasear. Parafrasear quiere decir que yo comento con mis propias palabras lo que dice el autor. Y esto lo hago para no reproducir textualmente, porque las reproducciones textuales tienen un límite. Puedo reproducir varias ideas, un resumen de la referencia, por ejemplo, los resultados de una investigación, o, como yo les decía, puedo reproducir textualmente parte de ese documento. Por supuesto, existen límites. Ahora bien, para ello, ¿no? para reproducir o para extraer una idea, un comentario, una cifra, o para parafrasear, yo tengo que indicar, como lo veníamos manifestando, tengo que indicar todos los datos del autor. Es decir, y esto, para eso están las normas APAS. Las normas APAS son guías, estilos de publicación, que me permiten citar de manera adecuada lo que extraigo, ¿no? Lo que extraigo. Y a la hora de citar, esa cita se hace referencia en dos instancias, por así decirlo. Una es dentro del texto. A esto se lo conoce cuando decimos dentro del texto, estamos haciendo referencia dentro del marco teórico. Por ejemplo, las normas APAS utilizan el método para citar autor-año. Es la forma abreviada. ¿No? Autor-año. ¿Eso a dónde va? Dentro del texto. ¿Qué es el texto? Mi marco teórico. Y luego la referencia completa, indicando si ese autor, lo que nosotros estamos reproduciendo, lo que estamos extrayendo, ese comentario, proviene de un artículo, de un libro, de una revista, de una ponencia, de una tesis, de una página web. Para eso existe lo que se conoce la lista de referencia completa. La lista de referencia completa va al final de mi producción. Por ejemplo, bajo el nombre de referencias completas o, como ustedes ya lo conocen, como ya veníamos esbozando cuando planteamos nuestro protocolo en esa clase de consulta, es la página de bibliografía. Y las normas APA son estilos de publicación, son guías que me dicen, que me indican cómo debo presentar mis trabajos. Cómo, si cuando hablamos de trabajos, estamos hablando desde propuestas de investigación hasta tesis, artículos. En todos ellos yo debo indicar la fuente. Entonces, por un lado, como dijimos, hay dos instancias. Una de manera breve, dentro del texto, dentro de mi marco teórico, y sí, el desglose, el detalle
de toda esa referencia en la página de bibliografía o la lista de referencias completas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos esto. En relación a mi ponencia, que yo les he dejado en la actividad número 2, que tiene que ver con la recuperación de organizaciones productivas a partir de sus trabajadores, por ejemplo, vamos a indicar aquí, dentro del marco teórico, yo he tomado de Fernández Vilches, he tomado un párrafo dentro de mi línea expositiva. Fíjense lo que dice Fernández Vilches. En gran mayoría, las empresas recuperadas han tomado la forma de cooperativas de trabajo, una de las pocas opciones posibles a fin de poder obtener una personería jurídica, herramienta necesaria para continuar la producción y poder presentarse como sujeto colectivo ante el Estado. Fíjense en que está entre comillas y en cursivas. Esto me indica que yo estoy reproduciendo textualmente. ¿A dónde se sitúa esto? Dentro de mi marco teórico. Yo les decía que el formato APA, que es el estándar que nosotros utilizamos a la hora de citar el autor, a la hora de indicar la procedencia, utiliza el formato autor-año. Es decir, dentro del marco teórico va el nombre, va el apellido y el nombre del autor y el año. Y todo lo que tiene que ver con la descomposición, o mejor dicho, con indicar la referencia completa, se utiliza en la página de bibliografía. Al finalizar, en este caso, en el caso de ustedes, al finalizar su propuesta de investigación. Si uno tuviera que analizar esa referencia completa, por supuesto, además está decir, creo que ya lo dije en la clase de consulta, en esta sección denominada bibliografía, los autores aparecen en orden alfabética, ordenados alfabéticamente. Si uno tuviera que analizar esta referencia completa, la de Fernández Vilches, uno podría advertir que esa referencia completa, podríamos advertir que existen, por así decirlo, tres divisiones. Una relacionada con el autor y el año. Fernández Vilches, 2013. Si uno distingue tres instancias, tres secciones. Una es esta, relacionado al autor. La que está en cursiva, estudios sobre los aspectos legales de las empresas recuperadas por sus trabajadores en la Cava, es decir, en el área metropolitana de Buenos Aires. Esta segunda parte, esta segunda sección, por así decirlo, esta segunda instancia, hace referencia al título, disponible en HTTPS, fíjense que es un artículo sacado de internet. Esta tercera sección hace referencia a la fuente. Entonces, la referencia completa, nosotros distinguimos tres instancias. Repito, una relacionado al autor, el otro relacionado al título, estudios sobre los aspectos legales de las empresas recuperadas por sus trabajadores en la Cava, es el artículo, y la tercera, disponible en HTTPS, es la dirección, fecha de consulta, 28/7/2017, tiene que ver con la fuente. En este caso, una fuente que tiene el formato de una página web. Veamos, por ejemplo, cómo citar jurisprudencia. Por ejemplo, para citar leyes en el cuerpo del texto, cuando hablo, repito, cuerpo del texto, y eso es cómo lo van a encontrar cuando ustedes consulten las normas APA,
¿no? Cuando consulten las normas APA, le van a decir cómo citar dentro del cuerpo de texto, en este caso su marco teórico, y cómo, ¿no?, se establece la referencia completa, y que es la descomposición de toda la fuente. Y eso es lo que va en la parte de referencia completa o bibliografía. Entonces, volviendo, por ejemplo, para citar leyes en el cuerpo del texto, es necesario tener el nombre o número de acta y el año de la publicación. Acta, número. Por ejemplo, ley número 25.675, y el año 2002, por ejemplo. La referencia completa nos dice, se seguirá el siguiente formato. La ley, número, nombre de la ley, al cual corresponde, boletín oficial, BO, boletín oficial, en la abreviatura, fecha de publicación del boletín oficial, artículo, y a continuación el número de artículo. Ley número 25.675 de la Política Ambiental Nacional, boletín oficial del 28 del 11 del 2002, artículo, el número de artículo es 5. Ustedes en la actividad número 4, ustedes no solo van a tener la última referencia a los formatos APA en cuanto al estándar, que es la 7ª edición, sino también yo les dejo una guía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo que me indica cómo citar jurisprudencia. Por ejemplo, lo que yo les acabo de indicar está en esa guía, que ustedes la van a tener a su disposición. Vamos a ver si nos deja, al finalizar el PowerPoint, poder ver si podemos mostrar esa guía. Si no, la tienen ustedes a disposición en la actividad número 4. Al igual, repito, que las normas APA, 7ª edición, que es la del año 2020, es la más actual, ¿no? Donde esas normas APA me indican los estilos de publicación, me indican cómo debo citar, por ejemplo, en el caso de que esté trabajando con 2 autores. ¿Qué pasa si tengo 3 o más autores? ¿Qué pasa si de repente estoy trabajando con un autor de un libro? ¿Qué pasa si de repente estoy frente a una tesis? ¿Qué pasa si de repente estoy citando un documental? Una página web, bueno, los acabamos de ver. Entonces, todos esos estilos de narración, tanto para citar brevemente dentro del marco teórico, dentro del texto, como debería ser la referencia completa, bueno, está en las normas APA. Lo mismo en el caso de jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, esa guía que está a disposición de ustedes. Bueno, una fuente importante para la construcción, obviamente ya lo veníamos diciendo, es la teoría. Habíamos dicho que definíamos un conjunto de proposiciones, conceptos, constructos, definiciones capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno determinado. Las funciones de la teoría, ya lo habíamos dicho, lo más importante es explicar. Nos dice por qué, cómo, cuándo ocurre el fenómeno. Nos permite sistematizar, nos permite dar un orden, ¿no?, sobre el fenómeno, la realidad. Predecir, es decir, las inferencias a futuro sobre cómo va a ocurrir, cómo se va a manifestar nuestro fenómeno o nuestro tema de estudio. Estas son las funciones de las teorías sociológicas, teorías jurídicas, que, como les decía al inicio,
El hecho de que yo esté trabajando con esas teorías, lo que estoy haciendo de manera inconsciente es adoptarlas para mí, adoptarlas para mi investigación, sobre el cómo voy a proceder. Bueno, ¿cómo se construye el marco teórico? Habíamos dicho que primero todo el proceso de revisión de la literatura. De esa revisión podemos encontrar que existe una teoría completamente desarrollada que se aplique a nuestro problema de investigación. Cuando hay solamente una teoría que nos explique, que nos prediga cómo el fenómeno se va a comportar, entonces la mejor estrategia para construir nuestro marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma del marco teórico. Que haya varias teorías. Es muy común que nos encontremos con esto. Bueno, cuando tenemos varias teorías que se apliquen a nuestro problema de investigación, sí, podemos elegir una, y basarnos en esta para construir nuestro marco teórico, o bien tomar partes, que es lo que generalmente se hace. Tomar partes de algunas o tomar todas las teorías. Que haya generalizaciones empíricas. Es decir, pueden ser en el caso de que yo tenga ciertos resultados de investigaciones, por ejemplo, de investigaciones de tipo descriptivas, que todavía no tienen un sustento teórico. En esos casos, cuando no tengo un sustento teórico que me explique, pero sí tengo resultados de investigación, resultados empíricos, que por supuesto han sido sometidos al arbitraje académico, por ejemplo, publicándolos en revistas especializadas o presentándolos en congresos. Bueno, el marco teórico se puede construir incluyendo los resultados y las conclusiones de estos estudios anteriores. Y cuando solamente yo tengo guías vagas relacionadas con el problema, bueno, en esos casos lo que tenemos que hacer es buscar literatura que, aunque no se refiera al problema, nos ayude a orientarnos dentro del mismo. Algunas observaciones. Siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura. Por eso, desde que ustedes se comunicaban conmigo, comunicándome, o mejor dicho, indicándome cuál iba a ser su objeto de estudio, yo les decía, realicen la lectura previa, distribuyan el material, centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin estar divagando en otros temas ajenos. No significa, como yo les decía, copiar y pegar de manera aleatoria, sino lo importante es mantener un hilo narrativo, no brincarse de una idea y pasar a otra. Una estrategia, por ejemplo, como ya les comentaba, es tomar la lógica del derecho comparado. El marco teórico orienta el rumbo de las subsiguientes etapas dentro de mi proceso de investigación y resulta indispensable a la hora de interpretar los resultados de mi investigación. Es más, hasta dijimos que producto de esta revisión de la literatura, producto de la construcción de este marco teórico, es muy probable que yo vuelva al planteamiento del problema a refinar mis preguntas de investigación, a refinar mi justificación, a refinar mis objetivos. Bien,
para que ahora veamos cómo utilizar estos buscadores académicos. ¿No? Fíjense, aquí lo que yo voy a hacer es acceder al Google académico. ¿No? Este es el Google académico. Es muy diferente, como ustedes pueden apreciar, del Google tradicional. ¿No? Como habíamos dicho, un buscador académico simplemente acopia direcciones de sitios web que contienen material de tipo académico, revistas que han sido publicadas, tesis, artículos, libros. Bueno, dentro del Google académico yo puedo indicar si vamos a trabajar con cualquier idioma o, por ejemplo, con páginas solamente en español. Esto me gustaría que ustedes después lo experimenten. ¿No? Dentro de esto, de Google académico, yo tengo mi biblioteca. Es decir, puedo ir armando mi biblioteca conforme vaya seleccionando los artículos, ponencias, tesis relacionados a mi tema de estudio. Y aquí tenemos, por ejemplo, donde dice búsqueda avanzada. Búsqueda avanzada me permite buscar artículos con, por ejemplo, todas las palabras, con una frase exacta, con al menos una de las palabras, en donde las palabras aparezcan en todo el artículo, o que aparezcan solamente en el título, que hayan sido escritos por un determinado autor, que hayan sido publicados en una determinada editorial, o podrían ser artículos, por ejemplo, fechados entre un periodo de tiempo establecido. Bueno, fíjense, yo aquí ya la tengo, ya está predefinida, en este caso porque ya estuve trabajando, para mostrarles, tenemos delito grooming. Y le voy a decir que me muestra. Y aquí me muestra todos los artículos, libros, en formato digital. Como ustedes pueden ver, no hay propagandas. Yo les decía que, fíjense que me dice aproximadamente 2.410 resultados. Entonces, bueno, hay criterios de filtrado. Uno de los criterios de filtrado que yo les decía es trabajar, por ejemplo, con los últimos 5 años. Fíjense que aquí me indica, ¿no? Desde 2020, desde el 2019, desde el 2016 o con un intervalo específico. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, desde el 2016. Desde el 2016. Y bueno, aquí tenemos el delito de grooming en la legislación argentina, el delito de grooming en la legislación penal actual y proyectada en Argentina. Fíjense en que cada uno de estos PDF, la mayoría son PDF, tienen, yo aquí en la descripción, aquí podemos visualizar una estrellita. Si yo hago un clic en esta estrellita, lo que estoy haciendo es, a este texto lo selecciono para conformar mi biblioteca. Entonces, supongamos, yo digo, bueno, a ver, delito de grooming en la legislación penal actual y proyectada en la Argentina. Centro de estudios, y hacemos un clic. Y aquí tengo el PDF. El delito de grooming en la legislación penal y actual y proyectada en Argentina. Tengo el índice,
alternativa de Cámara de Diputados, bueno. Y este material yo lo puedo bajar, lo puedo imprimir, y así sucesivamente, ¿no? Puedo haber buscado sobre trata, puedo haber buscado sobre otro tipo de delito informático, lo que ustedes quieran. Si la idea es que a partir de ahora ustedes puedan utilizar buscadores académicos a la hora de construir su marco teórico. Bien. Por último, les voy a mostrar la guía de formato APA que utiliza la Universidad de Palermo en cuanto a la Facultad de Derecho. Fíjense, revista de Derecho, Universidad de Palermo, y en esta guía vamos a encontrar cuáles son las reglas de formato y estilo. Guía de estudios en Derecho y Política Ambiental, Facultad de Derecho. Bueno, y aquí nos tenemos un índice, nos dicen cómo tenemos que indicar los títulos, las notas al pie, las citas textuales. Fíjense en hasta 50 palabras, cómo debemos indicarlo si es más de 50 palabras. Por ejemplo, la nueva norma APA, la que yo le estoy poniendo a disposición, la 7ª edición, hace referencia a 40 palabras. Hasta 40 palabras va a tener un estilo dentro de mi marco teórico. Por ejemplo, entre comillas, y podría ser cursiva. Más de 40, más de 50, bueno, hay otro estilo. Y después, fíjense en que, bueno, está como los libros, artículos, tesis, que lo importante para nosotros es cómo citar jurisprudencia. Dice página 16. Vamos a la página 16. Ahí tenemos. Jurisprudencia. La cita seguirá el siguiente formato. Abreviatura del tribunal, nombre del actor, nombre del demandado, sentencia, resolución de fecha, publicación, disponible en dirección de Internet. Por ejemplo, CSJN es Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, aquí tenemos Mendoza, Beatriz y Silva y otras contra el Estado Nacional, sentencia, fallos, disponible en. Obviamente, aquí, en este caso, estamos haciendo referencia, o mejor dicho, indicando la descomposición, es decir, la referencia completa. Dentro del marco teórico iría CSJN 2006. Y después tenemos, por ejemplo, cómo se abrevian tribunales nacionales y federales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Nacional de Casación Penal, Cámara Federal de Apelaciones, tribunales provinciales, y cómo referenciar de manera completa. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Superior Tribunal de Justicia. Para los tribunales argentinos a la hora de publicar fallos, por ejemplo. Bueno, es decir, ustedes tienen aquí una referencia, creo que bastante completa en el caso de las audiencias públicas. Abreviatura del tribunal, nombre del actor,
nombre del demandado, audiencia pública, intervención de... Bueno, creo que es una referencia bastante útil, bastante completa. Bueno, en esta clase ya hemos visto, entonces, el concepto de marco teórico, hemos visto las etapas, ¿no? La de revisión y la del proceso de adopción o desarrollo de perspectivas teóricas, y hemos visto que es imprescindible a la hora de buscar, seleccionar, filtrar y luego incorporar dentro del texto, es indispensable el de citar adecuadamente al autor, a la literatura. Para ello utilizamos el formato APA, que es nuestro estándar de publicación más utilizado por las instituciones académicas, por nuestras instituciones académicas. Facultades, congresos internacionales utilizan el estilo APA. Así que, y bueno, y hemos visto cómo las búsquedas no se tienen que realizar en cualquier buscador de Internet, sino en buscadores específicos, buscadores académicos. Así que con esto estaríamos terminando nuestra clase. Así que, bueno, las tareas de ustedes es, a partir de la actividad número 4, se le va a habilitar un entorno colaborativo, una wiki, para que de manera grupal puedan esbozar su marco teórico. Es decir, para que delineen todos los antecedentes sobre el tema. Es delinear, como ya habíamos dicho, cuáles son las perspectivas teóricas, cuáles son las principales investigaciones, cuáles han sido los grandes aportes. Así que, bueno, con eso ya tendrían para trabajar en su propuesta de investigación. No me queda más que agradecerles una vez más por su paciencia, más que todo. Así que bueno, y les repito, cuenten conmigo. Bueno, muchas gracias.